Recuerden que ya habíamos visto el caso número 1 de esto de partes. Qué mala onda. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Profe. Sí. Sí. Lo que pasa es que bueno, ya como que ya se acomodó esta cosa porque yo veía que no se movía rápido la pantalla también. Ya vimos ese caso 1 que fue de polinomio por exponencial, por senos o por cosenos, ¿no? Hicimos un ejemplo, luego hicimos uno muy feo y nos dimos cuenta que podíamos construir una tabla para este caso, donde de un lado hacíamos derivadas y del otro lado hacíamos integrales, y luego aparte de eso íbamos a multiplicar con signos, siempre empezando con un más, luego un menos, luego un más, luego un menos, luego un más, y así voy a ir intercambiando esos signos. Y pusimos 2 ejemplos de eso. Fue lo que vimos, ¿verdad? De integración por partes. Hoy vamos a ver, esperemos que alcancemos a ver los otros 2 casos. El caso número 2 que vamos a ver ahora, si en la integral está la función logaritmo, conviene que la u sea ese logaritmo, ¿vale? Si en nuestra integral está la función logaritmo, conviene que la u sea ese logaritmo. Y vamos a hacer algunos ejemplos de usando la u igual a el logaritmo. Aquí está el primer ejemplo. El primerito es simplemente la integral del logaritmo natural de x. Por ahí alguna vez la hicimos y les dije, yo porque ya me la sé de memoria, pero si no supiéramos, pues la antiderivada de la función logaritmo era x, logaritmo de x menos x, pero de hecho se las pregunté y no me acuerdo si pudieron decírmela cuando empezamos a ver integrales con indefinidas, ¿no? Bueno, vamos a seguir la regla que dice acá, si en la integral está la función logaritmo, conviene que la u sea este logaritmo. Entonces vamos a escoger la u como el logaritmo natural de x, db sería lo que sobra. Y si la u fue ya logaritmo natural de x, db, lo único que sobra pues es de x. Entonces aquí está. Derivamos, el diferencial de u sería 1 entre x por dx, y b sería la integral de 1, la integral de 1 pues es x, por eso el valor de b fue x. Acuérdense, ya se la aprendieron de memoria, ¿verdad? La integral de u por b, no es cierto, la integral de u por db es u por b menos la integral de b por du. Esta que está ahí es la fórmula de integración por partes y nada más voy a sustituir u por b, aquí está u por b menos integral de b por du, b por du. Voy a simplificar la cuenta que hay aquí. Bueno, este lado es simplemente x por logaritmo natural de x menos la integral de, cuando multiplico estos dos, x entre x, me queda 1. Entonces me queda aquí 1 por dx. Y la integral de 1, pues es x. Entonces ya está que la integral de logaritmo es x, logaritmo de x menos x. ¿Alguna pregunta de este? No, creo que no. Debe estar fácil no está tan complicado. Ahora vamos a hacer otra. El inciso B. Ahora es x por logaritmo natural de x. La regla que estamos viendo ahorita que conviene que la u sea ese logaritmo. Lo que sobra, x por dx va a ser db. Entonces derivamos aquí, la derivada del logaritmo es 1 entre x por dx y acá de este lado integramos. La integral de x es x cuadrado entre 2. Uso mi fórmula de integración por partes y sustituyo todo lo que tenga por aquí arriba. U por b, aquí está, u por b, logaritmo de x por x cuadrado entre 2, menos integral b, aquí está b, que fue x cuadrado entre 2, por du, que fue dx entre x. Esto lo multiplico y pues sería x cuadrada, logaritmo natural de x entre 2, menos, vamos a quitar la constante que tengamos aquí, es un medio, lo quitamos de la integral, y x cuadrada entre x, pues toca a x, entonces me queda x cuadrada, logaritmo de x entre 2, menos la integral de x es x cuadrada entre 2, pero ya tenía un medio acá, por eso aparece x cuadrada entre 4. Y ahí está, esa es otra. Esta es otra integral de
X logaritmo de X por dx. ¿Puede regresar tantito al resultado de la primera nada más? Que quiero verificar algo. Ah, ok. Ya. Gracias, profe. Uh-huh. Entonces, chicos, con esos dos ejemplos, ¿en qué? 5 minutos, sí, 5 minutos. Yo creo que viendo esos dos ejemplos, ustedes pueden hacer la integral de x cuadrada logaritmo natural de x por dx, o pueden hacer también en 5 minutos ese y el de, no sé, x al cubo logaritmo natural de x por dx. A ver, hagan esos dos, por favor, chicos. Son muy parecidos a estos dos que acabo de hacer. Hay que escoger la u como logaritmo natural de x. 5 minutos, por favor, para esos dos. Y ahorita vemos las respuestas, solo las respuestas. A ver, háganlos, por favor, ahí en su cuaderno, en sus hojas, lo que tengan ahí a la mano para hacer esos dos, por favor. Películas, series y música. ¿Listo, chicos? ¿Sí se pudo o no se pudo? La primera me salió que la integral da igual a 1/3 de x cúbica logaritmo natural de x menos x cúbica sobre 9 menos la constante sobre 3. ¿Qué? Que ni la quiere hacer la computadora. Qué mala onda, ¿eh? ¿Que no tiene un X de más? La había escrito mal. Ahí está, esa es la cuenta, ¿verdad? Sí, profe. Oiga, a las constantes no le aplicamos las operaciones, ¿verdad? O sea, se queda como una constante y ya. Sí, al final siempre dejamos una sola constante. Ah, ok. Entonces, Vale, esa vale. no es necesario. De hecho, aquí cuando hagan esta parte, no es necesario poner la constante de esta integral y luego la constante de la integral original. Entonces, por eso nada más dejamos, hago todas las cuentas, toda la cuenta que tenga que hacer para hacer las integrales y ya hasta el final le agrego el más c de la constante de integración. El otro que habíamos hecho, bueno, que habían hecho ustedes,
que ahora era con x al cubo, que pues debe ser muy parecido, ¿no? Chicos, y entonces, ¿no podremos tener una formulita? Con lo que acabamos de hacer, ¿no podremos decir algo? Por ejemplo, vean, empezamos con la de logaritmo natural de x. Empezamos con la integral del logaritmo natural de x por dx. Luego hicimos la de x logaritmo natural de x. Luego hicimos esta, la de x cuadrada. Y luego hicimos esta que está aquí, que es la de x al cubo. ¿No podremos nosotros inferir algo? Y decir que la integral de x a la n, logaritmo natural de x por dx, es igual a ¿quién? A 1 sobre n más 1 por x a la n. Más 1. 1 sobre n más 1 multiplicado por x a la n más 1. Por el Y luego, logaritmo natural de Por el x. logaritmo de x. logaritmo natural de x. Es más, este de aquí para que se vea la parte. Bueno, ahí se alcanzará. Quitar el 2 de ahí y ponerlo acá afuera. Igual aquí un cuarto. Y luego que sigue entonces, signo menos. Menos 1 sobre n Uno más sobre- 1 al 1 cuadrado. sobre n al cuadrado. Ajá, n más 1 al cuadrado. Por x a la Aquí, n más 1 más la constante. es la constante de integración. Bueno, vean que en todas estas usamos casi lo mismo. Lo único que cambió fue por ahí el exponente de la x. Entonces podríamos hacer una formulita. Esta sería una fórmula de la integral de x a la n, logaritmo natural de x por dx. ¿Sale? Vamos con otros. Ahora vamos a integrar el logaritmo cuadrado de x. Lo voy a hacer de dos formas. Vamos a hacerlo de dos formas y ya ustedes eligen cuál es más sencilla o más complicada. No son tan diferentes, pero lo vamos a hacer de dos formas. Dice que el logaritmo cuadrado yo lo puedo expresar como logaritmo por el logaritmo, ¿no? Logaritmo de x por el logaritmo de x. Y en este caso me decían que escoja a u como uno de esos logaritmos. Entonces, este va a ser u y lo que sobra va a ser db. Entonces, si de este lado derivamos, me queda 1 entre x por dx. Y si de este lado integramos, no voy a hacer todas las cuentas porque fue el primer ejemplo que acabamos de hacer hoy. La integral del logaritmo es x, logaritmo de x menos x. Ya hasta se lo van a aprender hoy. Yo creo que la integral del logaritmo es x, logaritmo de x menos x. Uso la fórmula de integración por partes. Es u por b, aquí está, u por b, menos integral de b por du. Entonces, cuando hacen la cuenta aquí, es x logaritmo cuadrado de x menos x logaritmo de x, ¿no? Aquí distribuyo, ¿no? Estos dos multiplicados por logaritmo natural. Signo menos, la integral, y aquí vamos a multiplicar esta x de aquí con esta x de acá, se cancela y queda 1, nada más es logaritmo, y menos x entre x es este menos 1 que está aquí. Hacemos esta integral otra vez, entonces me queda el signo menos, la integral del logaritmo, que es x, logaritmo de x menos x, y la integral de menos 1 es menos x, y lo pongo entre paréntesis porque toda esta integral está afectada por un signo menos. Y vamos a simplificar todo ya, juntar términos semejantes. X logaritmo cuadrado de x,
Aquí tengo menos x logaritmo de x y aquí también va a salir menos x logaritmo de x. Eso sería menos 2 veces x logaritmo de x. Menos x y menos x son menos 2x y el menos de acá afuera es el 2x. Ahí está. Entonces, ahí está una forma de hacer la integral de logaritmo cuadrado de x por dx. ¿Sale? Otra forma de hacerlo, otra forma de hacer esa integral es escogiendo la u como todo el logaritmo, ¿no? Escogiendo la u como todo el logaritmo, al cuadrado, ¿eh? Todo este logaritmo y elevado al cuadrado. Vamos a hacer las cuentas. La derivada de esta cosa es el 2, sale multiplicando, le resto 1 al exponente. La derivada de lo de adentro, que sería 1 entre x. Entonces, ¿alguien no sabe por qué la derivada del logaritmo cuadrado es 2 logaritmo de x entre x? Sí deberían de saberlo, pero si alguien no sabe, podemos repasar. De hecho, es usar la regla de la cadena, ¿no? A ver, repáselo. Podemos repasar esa de ahí. Entonces, ¿se acuerdan? Eso es la regla de la cadena con una fórmula especial. Por ejemplo, yo quiero la derivada respecto de x de u a la n. La regla de la cadena dice que es n por u a la n menos 1 por la derivada de u respecto a x. Es lo que dice la regla de la cadena, ¿no? Y ahí lo que tengo es la derivada respecto de x de logaritmo natural de x elevado al cuadrado. Por eso nos queda 2 por el logaritmo natural de x a la 2 menos 1 por la derivada respecto a x del logaritmo natural de x. Y pues eso nos queda 2 logaritmo natural de x por 1 entre x. Y ya nada más acomodado, pues es 2 logaritmo de x entre x. ¿Sí? Esa es la regla de la cadena para una potencia. O para cualquier potencia, ¿no? ¿Sale? De ahí es donde esa es la derivada del logaritmo cuadrado de x. Entonces, ya tenemos la derivada. Esta es la derivada del logaritmo cuadrado. Y db, bueno, si ya todo esto fue u, db ya nada más va a ser de x. Entonces, b sería la integral de 1, que es x. Usamos la fórmula de integración por partes, que es u por b menos integral de b por du. Y vamos sustituyendo. Aquí está u, que era logaritmo cuadrado, y b, que es x, menos integral b, que es x, por du, que fue 2 logaritmo de x entre x por dx. Aquí nada más lo acomodo. Casi siempre se escriben primero los polinomios y luego los logaritmos, por eso lo escribo así. X logaritmo cuadrado de x menos el 2 que está aquí, lo quitamos de la integral, y la x de aquí y la x de acá se cancelan, queda 1 por logaritmo natural de x. Entonces ya nada más hacemos esta integral, pero ya sabemos que la integral del logaritmo es x logaritmo de x menos x. ¿No? Y multiplicamos por el 2 que está aquí, pues me queda menos 2x logaritmo de x más 2x más la constante de integración. Y vean que pues, nos quedó la misma respuesta que teníamos acá arriba. ¿De acuerdo? De hecho, aquí ahora ustedes, déjenme ver si sí lo puedo hacer. A ver si les toca a ustedes el logaritmo al cubo. Quiero que hagan la integral del logaritmo al cubo de x por dx. Y hay dos formas de hacerlo también. Una es escogiendo u como un solo logaritmo o escogiendo a u como todo el logaritmo al cubo. Creo que conviene la u como todo el logaritmo al cubo. Quiero que hagan esta, por favor. O la hacemos juntos. Hay que hacerla juntos. Vamos a como hacerla familia. juntos. Vale. Sí, de hecho también estaba pensando eso porque ahorita me va a salir la de cuadrado, creo. Vamos a escoger la u como todo el logaritmo al cubo de x. Diferencial de u. Díganme quién es la derivada. 3 logaritmo de u
cuadrado. Ajá. Entre X, ¿verdad? Entre X. Por dx. ¿Sigue habiendo gente que no sepa por qué esa es la derivada? Es 3 logaritmo cuadrado entre X. Y db, pues es lo que sobró, y lo que sobró, pues nada más fue de X, entonces b sería igual a X. Entonces usamos la fórmula de integración por partes. Y nada más hay que tener cuidado de copiar las cosas que tenemos allá arriba. U, pues U fue todo esto. La U que fue logaritmo al cubo. B, ¿cuánto salió de B? Salió X, menos la integral de B, que fue X, por DU. Bueno, fue todo eso de ahí. 3 logaritmo cuadrado de X entre X. Entonces, eso sería igual a X, logaritmo al cubo de X, un signo menos, que podemos quitar aquí un 3, ¿verdad? Ahí podemos quitar un 3 de la integral. La X que está aquí multiplicando se cancela con la X que está acá dividiendo y nada más queda el logaritmo cuadrado de X por dx. Y para hacer esta tendríamos que volver a hacer integración por partes, pero pues no lo vamos a hacer porque fue la que calculamos allá arriba, ¿no? Entonces, esta que está aquí, la vamos a quitar y vamos a copiar la que ya había encontrado acá arriba. La del logaritmo cuadrado. Vean que no le agrego la constante c, solo tomo la parte que tiene las x. Entonces, eso fue la del logaritmo. Y aquí ya pongo la constante c. Y entonces eso nos va a quedar, pues eso sería x, el logaritmo al cubo de x, menos 3x, logaritmo cuadrado de x, más 3 por 2, lo voy a ir escribiendo, 3 por 2, logaritmo natural de x, menos, otra vez un 3 por un 2, y se va con x, ¿verdad? Más constante de integración. ¿Sí? Ahí está esa cuenta. Bueno, yo ya hice esa, entonces ahora sí ustedes, logaritmo a la 4. Supongo que les va a quedar al cubo y van a tener que usar la que ya tenemos acá para esta. Les toca esa, la de logaritmo a la 4, chicos. Igual, no, ya menos, ¿no? 3 minutos, porque ya son más rápidos. Mientras la voy a ir haciendo yo.
No, no le gusta que le pasen la cara. Tiene mucho frío, ¿verdad? Sí. Por eso me sale. Bien, se espera. Bueno, ahí ya, según a mí me quedó esa expresión fea que está ahí al final. Les quedó lo mismo, ¿verdad? Espero que sí. Chicos, ya hicieron la cuenta, ¿verdad? Sí. Y ahora pues tenemos que la integral del logaritmo es x logaritmo de x, la de cuadrado es esta expresión, la de al cubo es esta expresión y la de a la 4 es esta expresión. ¿Y podremos hacer lo mismo que hicimos antes? Poder decir quién es la integral del logaritmo a la n de x por dx, ¿o no podremos? Sí. Es una sumatoria. Es una sumatoria. No. Sí, eso, sí lo podía poner con el símbolo de suma, pero no quiero usar el símbolo de suma. Mejor vamos a poner algunos puntos suspensivos ahí. ¿Quién sería aquí el primer término? X a la X logaritmo a la n por x. de X. Gracias, sí, ese es el primer término. ¿El que sigue, qué signo llevaría? Menos. Un signo menos. ¿Quién va? NX. N por e. Logaritmo natural de n menos 1 por N X. menos 1. Gracias, sí. Logaritmo natural a la n menos 1 de x. Más Y la que sigue n va con signo más. La que sigue, n por cuánto? por n menos 1 Por n menos 1 por de x. Ajá, por x. por x, logaritmo a la De n menos 2 N menos 2. por x. x. Y luego, Menos n Menos n por por n n menos menos 1 por n menos por 2. n menos 2. gracias, sí, es n, vamos a ver acá, n por n menos 1 por n menos 2 por x, logaritmo N natural, natural de n menos 3. n menos 3 de x, y luego seguiría signo más, punto, punto, punto. No sé. Y quiero que me digan los dos últimos. Quiero que me digan estos dos últimos de esta expresión. Más, y el último es más c, pero aquí va a haber dos expresiones, ¿no? Las últimas dos son cuando ya nada más va un logaritmo sin, aquí me equivoqué, ¿verdad?
Sí, aquí me faltó la X, ¿verdad? Ujú. Déjenme ver. ¿Dónde estaba mi cuenta? Sí, aquí me faltó un 3 por 2 por X. Aquí me faltó una X. Sí, todos los logaritmos llevan una X. 3 por, aquí también me faltó una X. Aquí me faltó una X. Y entonces, ¿dónde me faltó aquí? Aquí me faltaba una X y aquí también lleva una X. Y entonces quiero que me digan los dos últimos. El que lleva el X, logaritmo de X, y el último que ya no lleva logaritmo. ¿Quién serían esos dos últimos? Aquí va un X, logaritmo de X, por algo. Y además lleva un signo. Vamos a ver qué signo sería. Más el que lleva algo multiplicado por X y además también lleva un signo. Son los dos últimos que quiero que me digan. Si quieren empezamos con el último. A ver, por ejemplo, aquí fue un signo menos y fue 1 y es el mismo exponente que está aquí, ¿verdad? El de acá fue 2, un signo más, y fue el mismo exponente que está acá. Acá, ¿cuánto fue? 3 por 2, un signo menos, y el exponente que está aquí. Acá fue 4 por 3 por 2, un signo, y el exponente que está aquí. Entonces, acá, ¿qué cosa sería? N factorial, ¿no? Sí. Y un signo menos, ¿cómo ponemos un signo menos? Pues es con un menos 1 elevado a una potencia. Vean que cuando fue 1 fue menos, que cuando fue 2 fue más, que cuando fue 3 fue menos. O sea, A la N. a la n, ¿verdad? Es un menos 1 elevado a la n. Porque si es impar, es negativo, como es lo que van saliendo aquí. Y si es par, es positivo. Entonces es a la n. Acá pues es lo mismo, ¿no? Vean que es 4 por 3 por 2, 4 por 3 por 2, 3 por 2, 3 por 2, 2, 2, 1, 1. Entonces, es lo mismo, debe de ser n factorial también. Y aquí sería menos 1. ¿A qué potencia? Pues debe de ser diferente a este, ¿verdad? Pues nada más es para cambiar un signo, le agrego un más 1. O se lo resto, aquí no importa si ponen más 1 o menos 1. Eso nada más es para cambiar el signo respecto a este. Y ya está nuestra expresión para esta integral que está aquí. Obviamente no la vamos a usar en un examen porque está muy fea esa expresión. Lo importante de estos, bueno, aquí era para ver qué tan buenos somos a la hora de inferir algo, conociendo algunas cosas. Lo importante fue esto, que escogimos la u como logaritmo a la n, y cada vez que hago eso, le quito una potencia a ese logaritmo, ¿no? Entonces, si quiero la de logaritmo a la 4, necesito la de logaritmo al cubo. Si quiero la de logaritmo al cubo, necesito la de logaritmo cuadrado. Si quiero la de logaritmo cuadrado, necesito la de logaritmo. O sea que si quisiera una de potencia más grande, pues sí necesito la anterior. O la otra sería pues, tratar de aprenderme la fórmula, pero está muy fea esa fórmula de aprendérsela. ¿Alguna pregunta de estos ejemplos que acabamos de hacer ahorita? ¿No? Hagamos ahora, quedan 3 minutos. Voy a cerrar la sesión y hacemos estos 2 ejemplos más. Voy a cerrar la sesión, hacemos estos 2 ejemplos. Ahorita que voy a cerrar la sesión, se vuelven a conectar inmediatamente, por favor.